Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde nos detenemos a mirar con atención los caminos complejos de la paz en Colombia. Este es Justicia Transicional en Colombia, la teoría, el deber ser y la realidad hacia una mirada crítica. Mi nombre es Alejandra Garay y el día de hoy nos estarán acompañando Brenda, Cristian, Liliana y Gabriela sobre las reflexiones en las tensiones, desafíos y avances en la implementación de la justicia transicional en nuestro país. Más allá de los marcos normativos, ¿qué pasa cuando estos ideales se enfrentan a la realidad del territorio? Con las víctimas, la política y las condiciones concretas del proceso de paz, ¿qué logros se pueden destacar y cómo se entienden las observaciones críticas en medio de los escenarios actuales de negociación? Así que acomódense, escuchen con atención y acompáñenos en esta conversación que busca aportar una comprensión más crítica situada a la justicia en contextos de transición. Acompáñennos. En este apartado abordaremos aquellas dificultades que evidenciamos entre los postulados normativos de la justicia transicional y la implementación que se está llevando a cabo en Colombia. Algo que es crucial en una etapa donde el país se enfrenta a desafíos persistentes relacionados con la reparación integral a las víctimas y la garantía de no repetición. Precisamente porque el Estado colombiano debe ser quien repare a las víctimas enjuiciando a todo aquel que violente los derechos humanos. Y a pesar de que el marco normativo de la justicia transicional establece la necesidad de investigar, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos, se ha evidenciado una lenta transición en la administración de justicia, particularmente en casos de crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz, que se estableció en 2017 como mecanismo transitorio para juzgar excombatientes de las FARC-EP, enfrenta serios retos de coordinación interinstitucional. Todo esto por demoras procesales, por su insuficiente articulación entre despachos y efectividad con otras entidades del sistema de justicia transicional. Esto ha generado incertidumbre especialmente entre las víctimas que reclaman verdad y justicia, y aunque el diseño de la justicia transicional en Colombia responde a estándares internacionales, su implementación pone en riesgo la confianza en el sistema que limita el acceso efectivo a la justicia. En este contexto es fundamental que se tenga en cuenta ajustes institucionales que son necesarios para reconocer y reparar a las víctimas. A continuación, le doy paso a mi compañero Cristian. Gracias, Brenda. Aunque el proceso ha tenido muchas críticas, Colombia se ha logrado avances importantes en materia de justicia transicional, incluso en medio de tensiones políticas y sociales. Uno de los primeros avances fue la Ley 975 del 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, que surgió en el contexto de la desmovilización de los grupos paramilitares. Sin embargo, muchas víctimas y organizaciones sociales criticaron la Ley de Justicia y Paz por considerarla hecha a la medida de los victimarios. En respuesta, comenzaron a organizarse para promover un marco jurídico en favor de las víctimas. Esta inconformidad impulsó la Ley 1448 del 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley fue fundamental, pues estableció un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en favor de las víctimas del conflicto armado. Además, por primera vez se crearon tres instituciones dedicadas exclusivamente a garantizar los derechos de las víctimas: la Unidad de Restitución de Tierras, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Sin duda alguna, el avance más significativo llegó con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Como parte de los acuerdos, en el punto 5 del acuerdo final, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, conformado por tres instituciones clave: la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Ahora le damos paso a nuestra compañera Liliana. A lo largo de la historia, no solo de nuestro país, sino también de América Latina, la violencia ha sido parte de las diferentes sociedades a través de muchas formas y manifestaciones, entre ellas las transiciones que ocurren del paso de las dictaduras a la democracia para superar los pasados violentos. Al realizar el análisis de la implementación de las transiciones, es lo que se conoce como conflictos armados, que son diferentes a las dictaduras. También debe contarse con mecanismos para conflictos armados que tienen la participación de actores del Estado y también actores no estatales, como el ejército, las guerrillas y los grupos armados, que afectaron a la población civil en el marco de sus luchas. El reto no era pasar de una dictadura a una democracia, sino que existía un escenario de fuertes violaciones de derechos humanos y por esta razón era una prioridad enfrentar ese pasado violento que afectó la democracia establecida en nuestro país. Este análisis nos lleva a hablar del concepto de justicia transicional, que es lo que hoy se conoce actualmente en nuestro país como verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y así tener elementos que nos garanticen las convivencias luego de las violencias y pasar de la guerra a una paz estable y duradera, que permita el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas habitantes del territorio nacional para establecer un orden social pacífico. De igual manera, es vital la implementación de manera holística de esta justicia para que haya un equilibrio y no la prevalencia de algunos de esos elementos respecto a otros, ya que la implementación obedece indiscutiblemente a las particularidades de cada Estado que afronta su propia transformación y que consideran apropiados y pertinentes en su particular proceso de transición. Ahora la pregunta a responder es si se pueden equilibrar todos los componentes de la justicia transicional o se debe elegir uno. Y la respuesta a esta pregunta es si es posible equilibrar todos los componentes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin embargo, no siempre es fácil lograrlo. En muchos países que han pasado por guerras o dictaduras, a veces se ha dado más importancia a un componente que a los otros. Por ejemplo, en algunos han priorizado la verdad sobre la justicia o la reparación sobre la sanción.
A pesar pues, de estas dificultades, la justicia transicional no se trata de escoger uno y dejar los demás. Como lo dicen las Naciones Unidas, todos los componentes deben trabajar juntos y pues las víctimas tienen derecho a saber la verdad, a que los responsables sean juzgados, a recibir una reparación justa y a que no se repitan los hechos violentos. El caso de Colombia con el sistema integral creado por el Acuerdo de Paz es un ejemplo de que sí se puede intentar ese equilibrio. Aunque es difícil lograr un equilibrio total, no se debe pensar que hay que elegir solo uno, ya que la justicia transicional debe ser integral. Solo así pues, se garantiza que las víctimas reciban una respuesta completa y que el país pueda avanzar hacia una paz verdadera. Bueno, después de escuchar las distintas intervenciones, nos queda claro que la justicia transicional en Colombia se mueve entre tensiones profundas, lo que se promete y lo que se logra implementar, entre las necesidades de las víctimas y los límites del Estado, entre la memoria, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Una de las dificultades más evidentes es la fragmentación institucional y la falta de articulación entre los distintos mecanismos. Aunque existen normas avanzadas, su implementación suele verse afectada por intereses políticos, limitaciones presupuestales y contextos locales adversos. Sin embargo, se resaltan avances importantes, como la creación de las instituciones como la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las cuales han abierto caminos para el reconocimiento de las víctimas y la construcción de los relatos más amplios sobre el conflicto. Algunas observaciones críticas nos invitan a no romantizar los procesos, sino a leerlos desde lo que ocurre realmente en el territorio. Es allí donde la justicia debe ser accesible, donde la reparación debe ser transformadora y donde la paz debe tener raíces firmes. Finalmente, la pregunta por el equilibrio entre los componentes de la justicia transicional sigue abierta. Tal vez no se trata de elegir uno sobre otro, sino de reconocer en qué contextos reales este equilibrio debe ser dinámico, conflictivo y requiere decisiones éticas mucho más constantes. Este podcast no pretende dar una respuesta definitiva, sino abrir un espacio para el pensamiento crítico y escuchar otras voces para entender esta justicia, cuando es transicional y no como una sola meta. Les agradecemos mucho haber acompañado este espacio. Y así cerramos este episodio de Justicia Transicional en Colombia, la teoría, el deber ser y la realidad hacia una mirada crítica. Hasta la próxima.